Lo decíamos en nuestros titulares, hoy va a haber un caravanazo desde las 12 del mediodía en los portones del parque, diferentes sindicatos se van a presentar y vamos a hablar para más detalles con Ramiro Quevedo, él es general de APOC, de la Asociación del Personal de los Organismos de Control, a quien le damos los buenos días. Ramiro, Marcos Barroso lo saluda, ¿cómo está? ¿Qué tal, Marcos? Buen día. Un gusto estar aquí en el programa. Bueno, no, Saludos a la audiencia. Bueno, muchísimas gracias, Ramiro. Y bueno, justo eso, ¿no? Dar a conocer a la audiencia de este caravanazo de estatales, bueno, cuáles son las exigencias y cómo se va a llevar adelante. Bueno, Marcos, mire, el APOC, que es el organismo, como bien decías, que nuclea los organismos de control, todos estos organismos altamente especializados que han tenido una actuación fundamental en el proceso de pandemia, ¿no? Pues jamás dejaron de funcionar, si no hubiese significado paralizar el Estado y perjudicar a todos los servicios esenciales como la educación, la salud, la seguridad, que tuvieron que continuar trabajando normalmente. Nos hemos convocado a realizar con otros gremios que se identifican con nuestra lucha un caravanazo en protesta a esta modalidad que ha impuesto el gobierno en las paritarias, que es de no escucharnos, de no informar, de no discutir, en ese que es el ámbito natural, ¿no? El gobierno se ha limitado a intentar imponer un aumento que realmente es vergonzoso y que no hace más que destruir el poco equilibrio que algunos organismos logramos en los últimos años y la grave situación de otros que realmente se encuentran en situación calamitosa, ¿no? Este caravanazo lo que intenta es, digamos, lo que nos ilumina a los gremios, lo que tenemos en común con los gremios, con el caravanazo y con esta protesta, es que reclamamos al gobierno de Suárez que reabra las paritarias, y que las paritarias sean realmente eso, un ámbito donde se pueda discutir y negociar, y no imponer como ha hecho el gobierno. Un poco, también lo que me gustaría aclarar es que lo que estamos reclamando los gremios es una recomposición de nuestro salario, no un aumento salarial, ¿no? Porque nuestro salario realmente ha perdido en forma abismal el poder adquisitivo. Rápidamente, si me permitiste, te doy los números. Entre el año 2020 y lo que corre del 2021, hemos tenido una inflación del 61,4%. Y nosotros al día de hoy hemos recibido en todo este año y medio 7% de aumento. Es decir, es una mentira pretender informar a la opinión que el gobierno está otorgando un aumento superior al 45%, es una cuenta que hace solamente el gobierno. Entonces, un poco los gremios intentamos torcer esta voluntad del gobernador de no escucharnos con este caravanazo y con alguna serie de medidas que hemos venido tomando y que seguiremos tomando hasta que el gobernador revea esta postura y nos llame a discutir dónde corresponde. Totalmente, por eso el marco de las paritarias, ¿no? Donde se debe discutir y no decretar, donde, bueno, es eso, y me quedo con eso muy importante, de que no se está pidiendo un aumento, ¿no? Sino todo lo contrario, o sea, llegar a mirar desde los hombros, si queremos, a la inflación, ¿no? Algo muy difícil con esta situación y muy complejo. Los dos puntos que tocás son fundamentales. Eso, el tema de la imposición en las paritarias no se puede tolerar, porque uno en las paritarias se sienta a escuchar a la otra parte, a negociar y a llegar a un acuerdo que satisfaga a las dos partes, no recibir una imposición del gobierno como nos está sucediendo con el gobierno de Suárez, donde se sientan en la mesa paritaria para transmitir una propuesta que si no es aceptada o nosotros la vemos con algunos matices, no se tolera y se impone, ¿no? Ya creo que estamos cansados de este tema de la imposición. Y por otro lado,
que es una recomposición salarial. Claro. Eso es fundamental porque por ahí la opinión pública entiende que los empleados públicos estamos pidiendo aumentos que son que no son acorde a la situación en que estamos viviendo, pero realmente lo único que pretendemos es mantener el poder adquisitivo. Fíjate, Marcos, que nosotros hacemos el ejemplo de que en junio del 2020, 100 pesos, a hoy esos 100 pesos significan con el periodo inflacionario 170 pesos, es decir, lo mismo que comprábamos con 100 pesos el 1 de enero del 2020, hoy necesitamos 170 pesos y el trabajador tiene en su bolsillo 107 pesos, es decir, es vergonzoso. Entonces, necesitamos, en base a que son funciones muy importantes las que desempeñamos, que el gobierno nos escuche. Totalmente. Muy claros los ejemplos, digo, para que la audiencia entienda esto y volver a recalcar que se busca una recomposición del salario, donde en el 2020 no se hizo ninguna ninguna recomposición, y bueno, y este 2021 por decreto se hace esta recomposición del 9%, que es prácticamente nula, y ese ejemplo que acabo de dar es justo, ¿no? Sí, incluso con lo que tú comentas ahí respecto al 2020, que hubo 0% de aumento, también tengo que decirle a la opinión pública, para que conozca la realidad de los hechos, es que los organismos de control, así como los sectores de la educación, de la salud y la seguridad, trabajamos desde nuestra casa y no paramos nuestra actividad, porque parar la actividad de los organismos de control significaría parar el funcionamiento del Estado y no permitirle a estos servicios esenciales funcionar. Pero además de eso, nosotros hemos trabajado en nuestra casa sin ningún tipo de capacitación del Estado y poniendo todos nuestros bienes al servicio del Estado. Es decir, a nosotros nadie nos capacitó para cómo trabajar desde la casa, no nos dieron computadora, no nos dieron internet, nada. Los trabajadores del organismo de control pusimos todos estos bienes al servicio del Estado, haciendo un gran sacrificio. Y siempre en el convencimiento que el sacrificio sería compartido. Entendimos que el 2020 era un año para ponerle el hombro y que el 2021, cuando ya supiéramos y tuviéramos idea de las cuentas del Estado, cómo había sido el desarrollo durante la pandemia, poder intentar esta recomposición que hoy pedimos. Si usted analiza los números que el mismo gobierno publica en sus páginas oficiales, verá que la recaudación aumentó de manera muy importante. También es cierto, aumentaron los gastos, pero nunca superaron esa recaudación. En cambio, lo único que no aumentó fueron los sueldos de los trabajadores. Entonces esto realmente nos genera una alarma importante porque vemos que es un modo de proceder del gobierno y bueno, intentamos a través de estas medidas poder llamarle la atención y que pueda rever su postura y llamarnos a paritar como corresponde. Totalmente. Bueno, hoy entonces a las 12 del mediodía un caravanazo donde bueno va a comenzar en el Parque General San Martín. Exactamente, nos convocamos para salir desde los portones del parque a las 12 horas y bueno, en caravana ir hasta la Casa de Gobierno, donde nos haremos escuchar y nos desconcentraremos pacíficamente luego. Ramiro, le agradecemos mucho estos detalles, pasar en blanco, dar a conocer esto, ¿no? Que no se busca un aumento, no es que en plena pandemia se está pidiendo un aumento insensible, si se quiere, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Una recomposición frente a la inflación, frente a la situación, frente a ponerle todo lo que usted mencionaba, ¿no? Internet, computadora, dispositivos, ¿no? En plena pandemia y bueno, se necesita sostener eso, ¿no? Aunque sea sostener y poder seguir trabajando de esa manera. Exactamente, condiciones dignas, Marco. Desde ya yo le agradezco mucho brindarnos este espacio que a nosotros nos permite llegar a la opinión pública, lo que nos resulta muy difícil con este gobierno,
que acalla las voces de nuestros trabajadores muchas veces con pautas publicitarias y no podemos hacer conocer realmente lo que ilumina este tipo de protestas. Ramiro, los micrófonos abiertos para lo que sea necesario y bueno, seguiremos de cerca el caravanazo del día de hoy, así que sea una jornada de lucha. Bueno, que tengan muy buenos días y saludo a la audiencia. Muy buenos días, hasta luego. Hasta luego. Ahí escuchamos a Ramiro Quevedo, él es parte de la Asociación del Personal de los Organismos de Control, una de las entidades que va a estar adelante en este caravanazo junto al SUTE, AMPROS, FADIUM, CIPES de Judiciales. Bueno, un gran caravanazo se espera para el día de hoy para pedir esto, ¿no? Una recomposición de los salarios en plena pandemia donde por decreto se ha dado solamente el 9%.